Sin duda es una figura removedora, más si comparamos con Benedicto XVI, que era un carisma completamente distinto, y también si consideramos que es electo luego de que un papa renuncia por primera vez en 700 años. O sea que de alguna forma el papa renunciante marca la cancha en cuanto a una cierta crisis de la institución que él con su edad y su fuerza no puede manejar, y de alguna forma condiciona que el electo, como sucesor, se cuide de algunas cosas o ponga interés y fuerza en algunas cosas que hasta el momento no habían sido cuidadas. Entonces, de alguna forma, su elección está condicionada. La segunda es su capacidad política. Bergoglio es un bicho político. En el sentido político de la palabra es un peronista, un hombre que sabe el manejo político, el manejo con las masas, la construcción de legitimidad, de mayorías y de dialogar con todos los espectros. Y por lo tanto, Francisco, que es un poco más que Bergoglio, asume el rol institucional, que es intentar darle un sentido y un rumbo a una institución inmensamente grande, supongo que muy difícil de cambiar, milenaria, que evidentemente toma distancia con los anteriores. Mateo, su visión de lo que es el Papa Francisco. Sí, yo creo que lo que se está dando a decir el efecto Francisco, creo que es así, hay una expectativa, hay una esperanza, hay gente a favor, gente en contra, gente que espera cosas para seguir creyendo que esto puede ser posible para la vida de la gente, del pueblo, de la humanidad entera. Y creo que abre expectativas. El asunto es si las expectativas que Francisco abre son los que la gente está necesitando, queriendo, o la gente está esperando más de lo que Francisco puede estar diciendo con la palabra. A veces podemos interpretar lo de Francisco a partir de nuestras realidades solamente, y capaz que Francisco está hablando por otros lados y apuntando a otros aspectos de la vida de la humanidad que cuanto más abierta y cuanto más amplia y cuanto más pueda incluir la humanidad toda, mucho mejor. Por eso me parece que lo de Francisco genera expectativas. Por eso yo digo, el efecto Francisco... Está bien que nos haya pasado en este momento de la historia de la humanidad, porque estamos bastante apretados por muchos lados. ¿Conrado? Bueno, me pasan dos cosas, sentimientos contradictorios. En primer lugar, sí, creo que como cristiano fue realmente un sacudón aquella jornada en donde vimos aparecer el anuncio de aquel cardenal tan viejito y destartalado que nos anunciaba que había sido electo papa Bergoglio, Giorgio Bergoglio, y de golpe hasta los cronistas que estaban transmitiendo, que eran argentinos, se sorprendían grandemente. Había realmente un terremoto en el mundo entero al enterarse de estas circunstancias. Por otro lado, también los uruguayos tuvimos nuestra impresión, por lo menos todos los que conocemos la obra de Gonzalo Emilius, decía, y el Papa lo ha distinguido, invitándolo para el primer día, después de la primera misa y qué sé yo. De allí para adelante, yo como soy de los uruguayos que le cae muy espeso el peronismo, y creo que esa es la tragedia de nuestra hermana República Argentina, tragedia de la que no se han liberado y parecería que el 25 de octubre no se van a liberar. No puedo desconectar este fenómeno, y la verdad es que obviamente el Papa Francisco tiene todo el derecho a recibir a quien tenga ganas, pero me pone muy nervioso cada vez que veo a la presidenta de los argentinos encontrar algunas circunstancias. Felizmente, últimamente, la última vez lo persiguió en La Habana y no lo logró cazar, pero sí le ha dado entrevistas, y sí es... La prensa norteamericana y la prensa británica han escrito sobre el Papa peronista. A mí me pone muy nervioso pensar que de verdad un peronista pueda dirigir la Iglesia. Analizando una figura de trascendencia que ha asumido un rol de liderazgo mundial por los énfasis que ha hecho, no por los que no ha hecho, en un mundo que hay una ausencia de liderazgos comprometidas con valores. Creo que este Papa llenó, de alguna forma, por lo menos de esta parte de Occidente,
un nivel de cercanía con la gente afirmado en ciertos valores, ciertas cercanías, en poner por encima lo cotidiano, la ternura, etcétera, y no el cumplimiento de normas, la moral sexual, etcétera, que ha generado que le hable más a la gente, que no le hable para decirle lo que no tiene que hacer. Mire, si hace eso, tal cosa, no puede ser católico, esto, y no ha cambiado, también es cierto, ustedes lo decían en el informe al comienzo, no ha cambiado un ápice de la doctrina, pero sin duda que las posturas de Juan Pablo II y de Jorge Bergoglio o Francisco tienen por lo menos una forma de expresarse o de donde anclarse completamente distintas. La frase famosa en el avión de no me acuerdo qué viaje, cuando decía ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Ustedes saben que hace muy poquito tiempo atrás eso era condenado hasta por algunas autoridades eclesiásticas de este país. Entonces, eso ha cambiado mucho. Uno puede decir, no es ningún cambio, no cambió ninguna doctrina, es cierto, pero cambió probablemente la vida de enorme cantidad de gente. Generó posibilidades y espacios. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de Francisco, que ha generado con sus discursos, con sus prédicas, con sus signos, y en ese sentido es un peronista también, usa muy bien los signos, ha generado comunicación con la gente en asuntos que son más de fondo que el cumplimiento o no de ciertas normas sexuales. Ahora, un tema que me parece bien interesante del Papa Francisco es su preocupación por los pobres. Esta preocupación constante que él tiene de poner el tema sobre la mesa, que me parece ya que es mucho, siendo que muchas veces los pobres han sido, la propia Iglesia también, desatendidos y no estar atendidos como Dios manda. Esta preocupación que él plantea me parece bien interesante y los que estamos trabajando codo a codo con los pobres todos los días, decimos, bueno, bendito sea Dios que llegó alguien que quiebra una lanza a favor de los pobres, que son la mayoría de la humanidad, dice él, ¿no? Entonces hay que preocuparse por ellos, no solamente con las palabras, sino con los hechos. Y esto me parece bien interesante porque las dos cartas que saca, de alguna manera, el Laudato Si y la Alegría del Evangelio, siempre está haciendo alguna referencia a estos destinatarios del Evangelio prioritarios de Jesús, nos guste o no nos guste. Y otra cosa bien interesante también que le dice a los pobres es, Dios es misericordioso. Y de esto no tenemos que olvidarlo. No va en la postura que podamos tener ni económica, ni política, ni filosófica, ni religiosa. Dios ama, más allá de cualquier cosa. Entonces, esto también es una caricia al alma para la humanidad, sobre todo la humanidad que sufre y está empobrecida, más allá de lo que se decía de las superaciones que hay. Hay nuevas pobrezas, hay nuevas miserias, hay nuevas exclusiones, hay nuevas explotaciones que de esto no tenemos que desentendernos. Y bueno, ojalá que Francisco siga ayudándonos a poder entender y encontrar caminos desde la perspectiva del Evangelio, porque siempre nos está remitiendo al Evangelio, a Jesús, y es ahí donde vamos a encontrar el mordiente para que los que estamos trabajando entre el pobrerío digamos, bueno, este trabajo no es en vano, creemos que habrá un tiempo mejor, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, pero que empieza acá en la tierra. Y parece que Francisco nos está ayudando mucho a esto.